Para comenzar a colocar la manga en el talle, primero es importante identificar cuál es la hoja superior y cuál es la hoja inferior. Para ello nos vamos a guiar por las marquitas que tenemos en la copa. Por ejemplo, en esta es en donde tengo los dos cortes, eso significa que esta parte va a ir cosida hacia la espalda. Por ende, la parte opuesta es la hoja superior, la que va cosida en el delantero. Vamos a ubicarla de esta manera en nuestro talle. Mi manga va a ir cosida en la cavidad de la sisa. Lo primero que voy a hacer coincidir es la parte del centro de la manga, el centro de la copa. Aquí ya tengo mi muesca marcada. Este centro de la copa debe coincidirme con mi costura en el hombro. Entonces volteo mi talle, la voy a empezar a colocar desde el revés para que pueda colocar derecho, mi costura del hombro por el derecho y mi manga también por el derecho, derecho con derecho. Mi muesca y mi costura del hombro ahí ya me están coincidiendo, le voy a colocar un alfiler. Aquí ya debí haber visto que mis dos muesquitas están hacia la espalda. Y sí, si metemos aquí la manga por el orificio de la sisa, aquí estoy trabajando por el revés, me voy a dar cuenta que efectivamente mis dos orificios me están quedando del lado de la espalda. Aquí está mi espalda. Muy bien. Entonces, ahora voy a acomodar la costura de la manga con la costura de mi costado, en donde tengo cosida mi pinza por el delantero. Ahí voy a hacer coincidir derecho con derecho. Y coloco un alfilercito más. Ya que tengo la manga sujeta en la parte del hombro y en la parte del costado, ahora voy a acomodar el resto de la copa de la manga. Para ello probablemente voy a tener que embeber mi tejido. Embeber quiere decir que una de las dos partes la vamos a tener que estirar para poder acomodarla. La manga siempre va a tener esta característica, que por ser curva la tela se va a desgobernar. A simple vista podemos notar que la manga tiene onditas y puede ser que se note un poquito grande. Sin embargo, al estirar se acopla perfectamente y esto lo necesitamos por la forma que tiene nuestro brazo. No puede ir totalmente plana porque estaríamos quitándole movimiento a la manga o estaríamos eliminando esta cavidad que requerimos para que nuestro hombro embone bien. Entonces estiramos y ya que nuestra tela se acopló, colocamos un alfilercito. Cuando vayamos cosiendo es lo que tenemos que hacer, estirar y coser. Claro que este estiramiento debe ser ligero, tampoco debe ser demasiado brusco como para dañar el tejido. Lo mismo del otro lado, volteo y voy embebiendo la cavidad de la sisa con la copa de mi manga. Ahí ya me está coincidiendo. Coloco un alfiler. Es lo que voy a hacer en todo el contorno de la sisa. Aquí ya me coincide y coloco un alfilercito. Esta parte de aquí es la que voy a estirar cuando vaya cosiendo para que pueda acomodarse mi manga. Ahora con una puntada recta vamos a coser aquí en todo el contorno a 1 centímetro o a la medida de la costura que le hayamos dejado. Vamos a empezar a pegar la manga por la parte más gruesa, que es donde tenemos la costura que va debajo del brazo y la de nuestro costado. Aquí tengo mi alfiler colocado para evitar que se muevan las líneas de costura, las cuales me deben coincidir. Ahí voy a coser a la medida de mi costura. En mi caso es 1 centímetro. No es necesario darle un remate, puesto que vamos a terminar en ese mismo punto, podemos darlo al final.
Aquí voy a ir acomodando mi manga para que me vaya coincidiendo. Si es necesario, voy a ir estirando. A esto le llamamos embeber. Voy a ir quitando mis alfileres. Acomodo mi tela, voy acomodando la copa de mi manga, evitando que se me frunza la tela. Si veo que la tela se empieza a fruncir, levanto el pie, acomodo y continúo. Quito mis alfileres y voy cosiendo. Aquí ya llegué al centro de mi manga. Ahora solamente me falta terminar de coser la otra mitad. Sobre todo en la copa es donde debemos tener especial cuidado para ir siguiendo esa formita curva que tiene. Si tomamos costura de más o costura de menos, podemos correr el riesgo de deformar nuestra manga. Hay tejidos que son más sencillos de embeber, hay otros que son más complicados por la falta de elasticidad dentro del tejido. Sin embargo, pues al ir trabajando diferentes materiales nos vamos a ir acoplando a las características de cada uno hasta irlos dominando poco a poco. Aquí ya llegué nuevamente a mi punto de inicio. Acomodo mi tela y aquí sí doy un buen remate. Retiro y quito exceso de hilos. Aquí en mi costura de las uniones entre costado y sisa, por el derecho así es como se ve. Esto es debajo del brazo. Me quedan justitos sobre la misma línea. Por eso colocamos el alfiler. Por dentro así me va a quedar todo el contorno de mi manga, ya unido a la sisa. Y por el derecho, así es como se ve. Esta es mi costura del hombro. Estas onditas que se alcanzan a percibir es la parte que embebimos. De hecho, lo que debemos embeber más de la copa de la manga es esta parte de aquí arriba, lo que va cosido en el hombro. Ya con la plancha vamos a eliminar estas onditas. A pesar de que se ve todavía aglobado porque no hemos planchado, mi tela no se ve pellizcada. Cuando pase la plancha, esta se va a estirar y se va a ver lisita. En ningún momento estoy haciendo algún plisado, algún frunce. El embebido únicamente es estirar para acomodar, pero en ninguna parte del contorno de la sisa se debe ver plisada, pellizcada o fruncida. Así es como ya quedó mi primer manga. Y es la misma técnica que vamos a utilizar para coser la del lado opuesto. Ahora vamos a empezar toda la costura que une nuestra manga a la sisa. Primero medimos todo el contorno de costura
a costura. En mi caso son 48 centímetros. A esa medida le vamos a sumar 2 centímetros más de costura. Entonces yo lo voy a cortar de 50. Ya cada quien va a poder determinar cuál es la medida de bies que va a ocupar para cada sisa, dependiendo del contorno con el que esté trabajando. De esta medida necesitamos dos. Una tira de bies para la sisa derecha y una tira de bies para la sisa izquierda. Ya que tengo mis dos tiras, las voy a empezar a unir. Lo que voy a hacer en ambas tiras es unirlas en los extremos. Coloco derecho con derecho de esta manera y aquí lo cierro a 1 centímetro. Esto lo voy a hacer en ambas tiras. Después voy a ir a la plancha a abrir mi costura. Tomo de esta forma mi tira y paso el calor de la plancha por aquí, repartiendo una pestañita hacia un lado y otra pestañita hacia el otro. Ya que la tenemos planchada, vamos a empezar a colocarla en el contorno de la sisa. Vamos a colocar el derecho de nuestro bies con la parte interna. Puede ser que hagamos coincidir la costura del bies con la costura de nuestra manga. Eso si nuestro tejido no quedó demasiado grueso en la unión. En caso de que notemos que haya quedado un poquito grueso, entonces preferentemente la dejamos a un costado, para no encimar demasiadas telas en un mismo punto. Y así vamos acomodando todo el contorno de nuestro bies en nuestra sisa. En nuestra manga ya tenemos la medida. Ya que tenemos todo nuestro contorno listo, vamos a empezar a unir nuestro bies a medio centímetro. Aquí vamos a cuidar que la costura nos quede abierta. Quitamos alfileres y avanzamos. Terminamos con un remate en el punto de inicio y ahora sí nos vamos a la plancha. Así es como tenemos ya cosido nuestro bies. Antes de marcar el medio centímetro del extremo del bies, vamos a coser esta parte, la unión entre nuestra sisa y nuestra manga. Es importante que lo planchemos para que nos quede ya bien asentada. Abrimos, jalamos la parte de la manga y vamos planchando por todo el contorno de nuestra sisa. Así vamos girando hasta que eliminemos estas marquitas de que fue embebida la manga. Acomodamos, podemos apoyarnos en el cojín y planchamos todo el contorno. Para planchar nuestro talle por el derecho, en la parte de la manga podemos utilizar esta parte de nuestra tabla de planchado. Colocamos así, direccionando la costura
hacia el hombro. Ya que la acomodamos, empezamos a planchar. Y así vamos dando vuelta en todo el contorno de nuestra sisa hasta que quede bien planchada. Ya que la tengo lista, ahora sí voy doblando el medio centímetro en el extremo de mi bies para poder enrollar o envolver la costura. En caso de que el bies ya lo hayamos comprado planchado, como el que nos venden por metro, pues entonces en todo el proceso del vestido nos vamos a estar ahorrando este paso de doblar el medio centímetro en el extremo del bies. Antes de envolver con nuestro bies, vamos a darle las mosquitas en todo el contorno de la sisa, tal como ya lo hemos trabajado en el vestido línea. Recordemos que estas mosquitas en todo el contorno de la sisa nos van a ayudar a que ésta pueda sentar mejor en la forma de nuestro brazo. También, si en algún punto nuestra sisa no está cortada al sesgo, porque hay partes más curvadas, hay partes más rectas, esto va a ayudar a que nuestro brazo no nos lastime y que pueda ser una prenda cómoda. Las mosquitas pues debe ser menor a medio centímetro para que no sobrepase la costura que ya hicimos con nuestro bies. Ya que lo tengo así, ahora puedo empezar a envolver con mi bies. Si requiero de alfileres para sujetar mi bies antes de coserlo o de algún hilván, este es el momento de hacerlo. Al terminar, así es como se ve mi bies en todo el contorno de la sisa. Ya estoy dándole un terminado para que la tela no me quede al ras del corte. Ya por último vamos a planchar este bies para eliminar estas arruguitas que nos pudieran haber salido. Por el derecho nuestra manga también ya se ve planchada. Así es como estaríamos confeccionando ambas.